Pues sí, aquí está el tercer preguntas y respuestas, un pequeño comodín que uso a mi favor de vez en cuando para mantener el canal constante mientras realizo algún otro video, mientras que a la vez tengo la capacidad de compartir de forma un poco más personal con ustedes. Pero antes de empezar, siento que debo pedirles unas disculpas, ya que como dije, es el tercer preguntas y respuestas que hago y aún no he ordenado el cómo estos deberían ser, lo que al final solo causan molestias como la que voy a presentar a continuación, y es que por cuestiones de optimización, no voy a responder más de 2 o 3 preguntas por usuario las cuales elegiré, tengo que admitirlo, de forma arbitraria. Una vez más me disculpo por no poner un mejor orden en la misma convocatoria, prometo que para el próximo todo será más organizado y con reglas más claras. Sin más, nos ponemos funkis, y empezamos con sus preguntas. Mr. WWE, pregunta. ¿Me amas, granuja? Pero no se lo digas a nadie. ¿Por qué no sube videos más seguidos y son tan deliciosos? Distintas razones, a veces tengo muchos oficios fuera de internet, y el tiempo libre que tengo prefiero no invertirlo en YouTube, y a veces por mera cuestión de hueva. Esta última ausencia de como mes y medio antes de que subiera el video de los Von Erich fue por una razón más particular, y es que como dije en su día, pasé tantas frustraciones y dolores de cabeza mientras intentaba documentarme para hacer el video sobre las empresas que WWE ha absorbido, un tema que en un principio idealizaba como mucho más sencillo, para al final ni siquiera quedar satisfecho con lo que obtuve, lo que me dejó bastante desanimado como para realizar más videos, y antes de darme cuenta ya tenía más de un mes con el canal inactivo. No prometo que estas cosas no pasarán, ni tampoco que lo harán con menos frecuencia, sin embargo aquí seguiré mientras me sea posible. The Extreme Baylor pregunta. ¿Qué es lo que más te desagrada de la comunidad de wrestling en YouTube? Además de Froboy 64, te diría que el hecho de ya no sentirme tan atraído e interesado hacia la misma como en años anteriores. Esto es una cuestión que achaco más a mí que a la comunidad en sí, pues no es que considere que todo se haya vuelto mierda ni nada por el estilo, incluso ya he dado una opinión más extensa al respecto de esta cuestión, sino más bien que simplemente muchas de las cosas, por ejemplo muchos de los temas que tratan la mayoría de canales o su forma de presentarlos, actualmente no son de mi interés, ya sea por previo conocimiento de lo que se habla o simplemente por no lograr llamar mi atención. Al final, y a excepción de un par de canales con los que casi siempre me mantengo en sintonía, acabo como un usuario bastante antiparabólico que está exclusivamente para crear su material y listo. Luis Misterio 13. ¿Y ese fulano quién es y por qué aún no le estoy restregando mis skills en el Binding of Isaac? El que debe hacer las preguntas aquí es él. Como sea, sus preguntas son. Borra las 3 primeras, así solo por las risas. Lo siento Luis, pero con el ego de este muchacho no debes actuar indiferente cuando decide restregarte sus skills en el Binding of Isaac. Da igual, las preguntas restantes son, ¿el Team Hell no perdió la gracia? Pues el lapso fue demasiado corto como para siquiera intentar comparar su funcionamiento respecto a su etapa anterior. De todas formas, no diría tal cosa como que se volvió aburrido, siendo que este tipo de reuniones no están hechas para ser lo que fueron alguna vez, sino solo como una especie de regalo para los fans o fanservice como quieran llamarle, intentando apelar a su época más entrañable con el mero hecho de ponerlos a trabajar juntos otra vez. Si pudieses despedir a 5 luchadores y 2 luchadoras, ¿a quiénes despedirías? Pues, no es como que sienta un particular deseo de que ciertos individuos pierdan su trabajo solo por ser menos de mi interés o simpatía, por lo que no me siento capaz de decir nombres específicos. Pero para no dejar la pregunta tan en blanco, mi respuesta es que más que despidos particulares, recurriría al clásico corte de personal con aquellos que son menos o incluso nulamente utilizados, como sería el caso de Neville. ¿Qué opinas del manejo actual de los hermanos Hardy? En general diría que estoy conforme con la posición que tienen, en la que no son relegados, pero tampoco se les manda de lleno a los planos estelares.
No es que esté negado a que consigan los campeonatos máximos, sino más bien que lo considero innecesario, aunque sí estaría bien por mí que incluso no llegando a capturar los títulos, se les dé uno que otro chance de competir por estos. Aleister pregunta: ¿cuáles crees que serían los principales factores que deberían tomar las empresas independientes para hacer una competencia digna con WWE? Estoy lejos de ser un experto en cuanto al manejo de una empresa, por lo que mi opinión puede pecar bastante de cuñadista, pero si de competir a nivel de alcance con la grande hablamos, diría un buen comienzo sería siempre tener presente métodos que permitan la expansión del producto a nuevos horizontes, ofreciéndolo en distintas partes del mundo, eliminando potenciales barreras como el idioma, e incentivando a los potenciales consumidores a prestarle atención con constante y masiva publicidad, y facilidades para sintonizar tu programación. Por otro lado, algo que también considero importante, es hacerlo con inteligencia y siendo consecuente en todo momento, lo que involucra el no llenarte la cabeza de la intención de querer armar una guerra de forma abierta y directa con la empresa de Vince, con movidas como armar tus shows y transmitir tus programas al mismo tiempo que los de WWE, pues por más morboso para la audiencia que esto resulte, la verdad es que incluso ofreciendo un producto mejor, la WWE tendría de su lado el factor de mercado más global. ¿Recuerdan lo que pasó con TNA, en sus intentos de una nueva guerra de los lunes? Y como después de tanto levantar el pecho tuvieron que mandar Impact a los jueves, para luego verse obligados a volverlo a cambiar de día cuando SmackDown pasó a transmitirse los jueves también. Pues no crean que sería distinto con el caso de cualquier otro. En mi opinión, en vez de buscar armar una guerra, que se centren en llamar la atención de los seguidores de la WWE, dándoles la facilidad de consumir ambos productos y no orillándolos a elegir a solo uno entre los dos. ¿Cuáles consideras que fueron los otros luchadores además del Loose Cannon que fueron innovadores y que cambiaron el concepto de lucha libre? La lista sería demasiado larga, desde todos aquellos que gradualmente aportaron para la evolución de la industria con la creación de movimientos que actualmente son de los más anhelados como Lutes, los inmigrantes alemanes y franceses en Estados Unidos quienes en la segunda mitad del siglo XIX empezaron a llevar luchadores de musculaturas impresionantes mediante circos, incluso poniéndolos a batallar contra osos reales, lo que se podría considerar los pasos pioneros del wrestling como espectáculo, también a quienes empezaron a popularizar el uso de personajes ficticios como Gorgeous George o El Santo, o también a quienes lograron revolucionar la industria, ya sea por extender sus límites de popularidad como Harley Race, Ric Flair o Hulk Hogan, y quienes revolucionaron con la introducción o aportación de estilos o metodologías, entre un muy largo etcétera. ¿Consideras que Steven Universe ha bajado su calidad desde la segunda temporada al meter tantos mensajes posmodernos y destruir el sentido de la inversión? Pues en general me sigue gustando la serie, y sí, puedo decir que también he sentido cierta degeneración en su trama y forma de tratar a ciertos personajes en específico, pero no creo que sea una consecuencia directa al menos de lo primero, tomando en cuenta que al menos para mí, Steven Universe desde su primera temporada ya estaba plagado de estos mensajes, que incluso si no los echaban de forma tan directa, no tenías que ser muy avispado para saber por dónde iba todo. ¿Me quieres? No. Chukaflu pregunta: ¿cuál es tu youtuber de WWE favorito? Pues con los que más me mantengo en sintonía son con estos de aquí. Admite tu relación gay con Froboy. Lo lamento hijo, pero sin un signo de interrogación siquiera al final, no cuenta como pregunta. ¿Cuál fue tu primera impresión de la bandita Wrestletube? Pues me sentí agradecido, y como no había hablado de forma privada casi con ninguno hasta ese momento, quería dar una buena primera impresión, por lo que procedía a hacer un chiste donde los invitaba a que uno por uno me hicieran una felación. Lo sé, soy el alma de las fiestas. Pero ya aprovechando, por favor pasen por el canal Wrestletube, y apoyen con sus suscripciones de proyecto colaborativo que cada vez irá cogiendo más forma, donde todos sus involucrados en conjunto intentaremos brindar lo mejor en bien de una comunidad de wrestling en YouTube más unida. El enlace estará en la descripción. Froboy64 pregunta: ¿harás un video sobre cocinar alitas? No gracias, prefiero seguírtelas presumiendo y que te carcoma la envidia.
Power Ranger Mexican pregunta: ¿qué opinas de los machistas que odian la revolución femenina y defienden la era de divas diciendo que cuando estaban el producto era mejor? Pues de los individuos tal cual no puedo opinar mucho, pero sí del pensamiento presentado. Y es que en mi opinión, frente a esa cuestión realmente es poco lo que siquiera es necesario debatirse, pues me gusta pensar que para la inmensa mayoría queda muy claro que es mejor, entre años pasados donde la división femenil casi nunca pasaba de relleno, morbo, o entre comillas momentos para ir al baño como les gusta decir a algunos, o la actualidad, donde incluso con sus defectos, posee una verdadera identidad, representantes sólidas, tiempo en pantalla y relevancia inmensamente mayor, y en general ser una división que en vez de ser una autoparodia, se intenta tomar en serio a sí misma, lo cual es el primer y más fundamental paso para que los fanáticos también lo hagan. En pocas palabras, me parece absurdo el quejarse por la mejora de calidad objetiva en un producto. Si la WWE hiciera otra era actitud, ¿qué cosas la diferenciarían de la original? En el primer preguntas y respuestas, hablé de lo totalmente innecesaria que me parece la entre comillas introducción a una segunda era actitud, pero además de eso, de lleno es que tampoco es que sea muy posible que digamos, pues un producto tan políticamente incorrecto lamentablemente ya no tiene espacio para existir en WWE, siendo que esta en bien de su producto intenta venderse como todo lo contrario, en tal de poder mantener su producto rentable frente a una sociedad cada vez más hipersensibilizada e intolerante hacia las narraciones amplificadas y crudas que tanto caracterizan a aquella época. Así que la respuesta se resume a que la diferencia sería tan absoluta que los rastros de que esta es una nueva era actitud serían prácticamente inexistentes. ¿Crees que los fans de la lucha libre mexicana son muy conservadores? Hay cierto porcentaje que sí lo es, y en cuanto a actitudes como fanáticos de la lucha libre pocas cosas se me hacen tan castrantes y absurdas. Sandinamo85 pregunta: si ya no vas a continuar el video de luchadores que marcaron una generación, ¿podrías decirme quiénes eran los otros luchadores que ibas a poner? Es cierto, realmente ya han pasado 2 años desde que subí aquel video, y no tengo ganas de culminarlo, así que aquí van los que iban a estar en la segunda parte. Bret Hart, como parte de la New Generation era. Steve Austin en la era Actitud. Triple H en la Ruthless Agresión, y John Cena en la era Universo. ¿A qué atribuyes los bajos ratings recientes de WWE, y en especial de Raw? Tomando en cuenta que incluso cuando da bajones históricos, el programa se mantiene entre los 3 o 5 con más audiencia, diría que no es una cuestión tanto de la empresa como de la revolución de plataformas, donde cada vez más la televisión va siendo sustituida por servicios de streaming. Si pudieras dedicarte a otra temática en YouTube que no fuera wrestling, ¿de qué harías videos? Creo que oscilaría entre videojuegos, animación, un poco de cine también, y quizás cualquier otro tema sobre cualquier otro tópico. Drexpis pregunta: ¿cómo has visto la evolución de los canales de wrestling desde la época dorada en el 2014 hasta ahora? Debido a mi ignorancia respecto a la mayoría de canales actuales, me siento un poco incapaz de responder esta pregunta debidamente, pero desde un punto más general, creo que el principal rasgo de cambio que ha sufrido la comunidad respecto a 2014 es la masiva expansión que tuvo a partir de 2015, y el alza de popularidad de la comunidad misma con el crecimiento de figuras como Queremos WWE y Legend Killer RKO. En consecuencia de su dramático crecimiento, la comunidad quizás se siente más desintegrada que en aquellos años, donde básicamente todos nos conocíamos los unos a los otros y todos éramos más consecuentes respecto a lo que otros usuarios de la comunidad hacían. Si estrictamente del material hablamos, uno de los más remarcables cambios que noto es el cambio de formato, donde el canal medio de wrestling, incluyéndome, se centra mayormente en los recopilatorios de casos sobre un tema en específico o en anecdotarios, en comparación a aquel entonces donde sobre todo predominaban las críticas, análisis, primeras impresiones, y en general la opinión del usuario se veía bastante más impregnada y de forma más directa en los videos. Y ojo, no quiero decir que esto sea estrictamente mejor o peor, porque hay casos para ambos lados dependiendo de quién hablemos.
Los demás potenciales cambios como la evolución en la mentalidad del usuario y los métodos que puede llegar a usar para facilitar su crecimiento ya serían los mismos que se han sufrido dentro de todas las comunidades en toda la plataforma. Ángel Diabólico pregunta: si fueras dueño de WWE durante una temporada, ¿qué cambios harías? Debido a que mis nulas aptitudes para ser el jefe absoluto de una empresa de un día para otro sin conocimiento de cómo se gestiona la misma, y para no tenerla en bancarrota a la próxima semana de haberla adquirido, vendería mis acciones mayoritarias a algún dueño de alguna super cadena de medios de comunicación, y con todos esos millones ya tengo para fundar 10 empresas independientes, 2 empresas inmobiliarias, un restaurante de comida asiática y unos de esos tenis con lucecitas. ¿Crees que llegue el día en que Triple H cree su propia empresa de lucha? Con el panorama como ha estado hasta ahora, donde de a poco este toma cada vez más control de WWE, y donde parece tener una posición demasiado fija, lo veo muy poco probable y humanamente imposible, si es que junto con esta supuesta empresa también continúa con sus labores dentro de la compañía de Vince. Si llegaras a ser luchador, ¿cuál sería tu nombre? Finisher. Tema de entrada, Gimmick. Y estilo de lucha. Jairo Vega pregunta: Ok, creo que ya fui bastante claro sobre el ponerme a hablar o a tirarle mierda a otros usuarios que no sean Froboy o Unfairwaner, pero como aparentemente no dejarán de pedirme que hable de este individuo en particular, pues aquí les va mis pensamientos, aunque les digo desde ya que si esperan que le despotrique o que se arme un entre comillas salseo, se quedarán con las ganas. ¿Recuerdan lo que dije casi al principio de que la gran mayoría de canales no son de mi interés sin necesidad de considerarlos una mierda? Pues Warge es uno de esos usuarios, y es que siendo que solo me habré visto unos 2 videos suyos por allá de 2016, que me ponga a decir de forma seria que este es una mierda no tiene el más mínimo sentido cuando apenas sé quién es debido únicamente a su popularidad y reputación, que bien que puede servir para todo el mame que quieras, pero con la cual tristemente no puedo, ni tampoco es que me interese mucho que digamos formar una verdadera opinión. Preguntarme por casi cualquier otro usuario de la comunidad llevaría a exactamente lo mismo, pues como dije en el pasado, me centro en mi canal y en los que me gustan, mientras que todo lo demás o los desconozco por completo, o apenas si conozco el nombre de los usuarios y poco más, mientras intento mantenerme indiferente a estos si siento que su contenido no es de mi interés. Espero y por favor entiendan. Alonso 10 pregunta: ¿cuál es tu opinión sobre la leyenda urbana de que hubo 2 Ultimate Warriors? Pues que es falsa, tal cual, como toda conspiración surgida de gente con poco oficio y demasiado tiempo libre. Pero ya que estamos en el tema, de hecho por ahí de 2015 planeaba hacer un video, o una miniserie por episodios que consistiera precisamente en analizar, y si era posible, lo cual sí era en básicamente todas, desmentir cada una de estas leyendas urbanas y sí, esta estaba incluida, y sí, el caso de Chris Benoit también. Sin embargo han pasado 3 años, y es algo que nunca terminé de hacer. Lo poco existente de este proyecto están metidos en un disco duro de la computadora que tenía en aquel entonces, junto con otras decenas de temas que nunca terminé. Néstor Hernández pregunta: ¿quién es Adam? La otra persona al mando detrás de Rockstar 0112. Y bien, por ahora eso será todo. Muchas gracias a todos por dejar sus preguntas, y una disculpa para aquellos a quienes no respondí, así como a quienes opté por obviarles algunas. Ya para la próxima semana regresaremos a nuestra programación, con más contenido que ojalá sea de su agrado, a menos claro, que el canal vuelva a morir por otro mes y medio, lo cual siempre es una posibilidad. Sin más, les habló Rockstar 0112.
Nos vemos muy pronto.